Quiero entonces, hermanos, que abran sus Biblias, por favor. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 14, que es donde vamos a continuar la predicación de la semana pasada, que se dio comienzo al tema de la redención. No se terminó el tema por falta de tiempo y no quiero tampoco abarcar demasiado tiempo. Quiero tratar de estar dentro de lo normal, de lo correcto. Así que hoy voy a terminar el tema, si Dios lo permite, con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 14, la Escritura nos dice las siguientes palabras, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta oportunidad una vez más por cada beneficio que tú nos otorgas, Padre amado. En la situación que nos encontremos, en el lugar en que estemos, gracias porque aún en casa los hermanos pueden tener servida la mesa del alimento espiritual para poderse nutrir y para poderles dar la alimentación necesaria que cada uno de tus hijos requerimos día tras día, semana tras semana, y que la iglesia o tu palabra y la predicación más bien nos da. Te ruego que en esta tarde, los siguientes minutos, puedan ser motivantes y alentadores a nuestra vida espiritual, a nuestra relación contigo, y que podamos entender el tema que se comenzó la semana pasada y hoy podamos concluirlo con beneplácito, con alegría y con un gran contentamiento. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mencionamos ya, hermanos, la semana pasada que en la Biblia o en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia completa se habla de la redención. Se menciona que este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos habla la Escritura acerca de la redención. Los judíos tenían un par de ideas en mente cuando hablaban de este tópico de redimir. Hablaban de un familiar cercano que estaba por redimir. Era uno de ellos, el redentor, era uno que vengaba la sangre de un pariente que habían asesinado, aquel pariente también cercano que estaba dispuesto a restaurar una situación económica, voy a decirlo así, o social deplorable. Buscaban a un pariente cercano para que los pudiese rescatar o redimir de determinada condición o de la esclavitud misma por haberse vendido o haber ofrecido sus servicios de servidumbre a una persona con una mayor escala económica. Y ellos entendían esto. Ya en el Nuevo Testamento encontramos unas cuantas palabras diferentes en su idioma original que se tradujeron redención o redimir al castellano, pero son palabras distintas en su idioma original que tienen significado diferente. Mencionábamos que una palabra que se ha traducido al castellano como redención o redimir es una palabra que significa comprar en el mercado, en el sentido general, llevar a cabo una transacción, ir al mercado. Y hay que recordar, hermanos, que en los tiempos anteriores, en la antigüedad, había mercados de esclavos. Por poner una ilustración, había mercados donde una persona necesitaba algún sirviente, algún siervo, y cabe recordar, hermanos, que los siervos no eran únicamente gente, voy a decirlo, con escaso sistema, con un nivel cultural bajo, porque no había en aquel entonces no había mucha educación, voy a decirlo así. Era la educación elemental, era lo básico, ¿verdad? Y eran contadas las personas que podían trascender en la cultura general y poder tener estudios superiores, por decirlo de esa manera. Así que, pero había siervos que eran los administradores de un patrón, de un amo, que tenían el conocimiento para saber y tenían el conocimiento y experiencia para saber administrar o ser los gerentes el gerente de las propiedades o de los negocios que tenía determinado patrón, hombre rico. Así que no eran nada más los esclavos, los sirvientes, aquellos que quizás remaban debajo de un árbol, de una embarcación, o eran los que hacían el trabajo sucio o pesado en una casa.
había de todo entre los siervos. Y había mercados donde la gente podía ir y comprar de acuerdo a sus propias necesidades, a comprar en ese mercado un siervo, un esclavo, un sirviente. Así que una idea de redención que tenían los judíos en aquel entonces en base al idioma que fue escrita el Nuevo Testamento, pues significa comprar en el mercado. La idea es general, ir a un mercado de esclavos y llevar a cabo una compra, una transacción, una operación. De pagar el precio, ¿verdad? Por algún siervo y se acabó la compra, el rescate. Pero también hay otra palabra que se ha traducido al castellano por redimir o redención, y es otra palabra que significa en su idioma original comprar del mercado. Aquí hay una idea distinta a la anterior. No solamente es comprar en el mercado, voy al mercado y compro, sino que compro del mercado, pago un precio, pero libero aquel artículo que compré, por el cual di un precio. Es extraer, el término es exagorazo, voy al mercado, lo compro y lo extraigo, lo saco de ese mercado. La idea, hermanos, de estas palabras es que el Señor Jesucristo nos ha redimido en base a su muerte y a su sacrificio en el Calvario. Él vino para redimirnos, es decir, agorazo. Él vino para comprarnos en este mercado del pecado en el cual usted y yo vivimos y nacimos, porque hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Y en este mercado de pecado, o en este mercado del mundo controlado por el sistema del mundo, controlado por Satanás, que es el cosmos en el cual vivimos, pues aquí vino el Señor Jesucristo a redimirnos. Él tomó un cuerpo humano como el nuestro y vino a nacer como usted y yo hemos nacido en base a la biología que Dios ha establecido, algo natural. Creció y en su juventud a los 33 años y medio aproximadamente lo mataron, lo crucificaron los judíos. Conocemos la historia y ese sacrificio que Cristo hizo y su resurrección vino a redimirnos, a comprarnos en este mercado. Pero no solamente vino a este mercado a comprarnos, sino que vino a comprarnos, a pagar el precio y a liberarnos del poder del pecado. Continuamos viviendo, hermanos, en este mercado, en este cosmos, en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos al diablo, ya no pertenecemos al sistema en el cual estamos viviendo, que está siendo gobernado por Satanás, por la carne, por lo material, por los demonios. Él nos ha tomado y nos ha sacado. Ahora somos propiedad de Dios. Pero también hay otro término, hermanos, que se ha traducido redimir o redención, pero en su idioma original es otra palabra, es el término lutró. Lutró se ha traducido como redimir o redención, pero realmente el término lutró en su idioma original significa ya no comprar del mercado ni comprar en el mercado, sino que significa librar por el pago de un rescate. Comprar o liberar mediante el pago de un rescate. Llegaba una persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan que poníamos la ilustración de José? Que sus hermanos lo habían vendido. Si alguno de ellos decía, bueno, yo quiero volver, yo quiero que mi hermano, mi medio hermano esté con nosotros otra vez, aunque un día se vaya a casar y se vaya de casa, pero es nuestro medio hermano, y alguno de ellos le haya movido la conciencia y lo haya ido a buscar, y el hecho de uno de ellos buscarlo y pagar el precio que le pudiesen dar a aquellos comerciantes que lo compraron como esclavo, a ese hecho de pagar el precio para que ellos lo liberaran, esa es la idea del término lutró, pagar o librar, dejar libre mediante el pago de un rescate. Esto nos habla, hermanos, y nos recuerda de que Cristo no se limitó a transferirnos, de que nosotros sin Él éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el pecado. El que hace pecado, dijo Cristo, esclavo es del pecado. Así que antes de convertirnos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros éramos esclavos del pecado. Convertidos a Cristo,
Él no se ha limitado a cambiarnos o a transferirnos de un amo a otro. El amo era nuestro pecado, era el pecado. Ahora en Cristo Jesús, pues no se transfirió a decir, ok, ya te compré, ahora obligadamente me tienes que servir. Dios nos compró, el Señor nos compró, pagó el precio, nos liberó y somos libres. Somos libres. Le debemos todo al Señor Jesucristo porque Él dio su propia vida y el precio, hermanos, que pagó por nuestra alma en este mercado del pecado, pues fue su sangre preciosa. Así que Él nos compró, pagó el precio, al único que se le podía, por usar términos, ¿verdad?, hipotéticos, o el único que se le podía recibir, porque nadie podía recibir el pago, el precio de nuestra alma, de nuestra salvación, pues fue la sangre de Cristo y la propia vida del Señor. De manera que Dios dijo que mi Hijo Jesucristo va a ir a pagar el precio por el pecado. Esa es la justicia de Dios. Tú eres pecador y el pecado merece un castigo si no te arrepientes. Tú eres pecador y tu naturaleza está enviándote al infierno porque vives para el pecado. Y por tus propios medios, esfuerzos y recursos no vas a liberarte de la pena del pecado, que es la condenación. Entonces Cristo tuvo que venir a morir en lugar nuestro, pagar el precio de nuestra condenación para salvarnos, y entonces nosotros, creyendo en ese sacrificio y en Cristo Jesús, nos liberó. Pero el asunto no queda ahí. Nosotros ahora, razonablemente, lógicamente, obviamente, Él pagó el precio por nuestro rescate, su sangre, su vida, y nos liberó, nos libertó. Pero nosotros ahora hemos decidido vivir para Él. ¿Por qué Él pagó el precio? Porque nos va bien. En Levítico, Dios legisló y dijo, si alguno que fuera esclavo, entonces es liberado. Llegó el tiempo de ser liberado. Alguien pagó el precio por su rescate, o llegó el año del jubileo, el año número 50, donde toda la tierra quedaba, todas las compras volvían a sus dueños anteriores y los esclavos quedaban libres también. Y si dijera aquel siervo, bueno, ya estoy libre de mi patrón, de mi amo, pero me ha ido bien con él. Realmente he comido bien, es un buen patrón, nos trata bien. Cuando yo me enfermé, mi esposa se enfermaba, mis hijos se enfermaban, mi patrón siempre estaba al pendiente de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, que no todos los amos eran unos capataces? ¿Se acuerdan aquel siervo, aquel centurión romano que fue a buscar a Cristo? Le dijo, Señor, mi siervo está enfermo gravemente y se me hace que al llegar no lo voy a encontrar con vida, pero vine a buscarte porque yo sé que tú tienes poder para sanarlo. Y Cristo dijo, en cuanto me desocupe, voy. No vayas. Yo sé que solamente con que tú digas la palabra va a ser sano. Yo también soy hombre que tiene autoridad como tú. Yo sé, yo tengo a gente que yo digo las cosas y ellos lo hacen. Así yo sé que tú eres el Hijo de Dios, y al declarar tú la palabra para que sea sano, desde aquí él va a ser sano. Aquel hombre amaba a su siervo, a su sirviente. Era un buen patrón, era un buen amo. Y dijo Dios en Levítico, si un siervo, ¿verdad?, quiere quedarse, llegó el día de su liberación y ya tiene que irse, pero si le va bien, entonces quiere quedarse, se va a quedar. Por gratitud, porque le iba bien, y el resto de su vida se va a quedar. Solamente que debería de llevar en su cuerpo una marca, una señal visible de que era un esclavo, o era un siervo más bien, por voluntad propia. Y era ponerse un pequeño aretito aquí en el lóbulo de la oreja. De manera, hermanos, que en la vida cristiana, en la esfera espiritual, hay gran similitud en cuanto a esto. Dios, el Señor Jesucristo, nos liberó, Él pagó el precio. ¿Sabe por qué o no? Porque su vida y la mía, juntas, no completan, vamos a decirlo así, el precio de nuestro pecado. Porque para el diablo, para el pecado, para el mundo, hermanos, no tenemos valor. El mundo nos hace ver que valemos, pero a la hora de la hora nos dice, no vales nada, te voy a mandar al infierno. Eres esclavo del pecado. Pero viene el Señor Jesucristo y dice, no, para mí esta alma vale mucho, tanto que yo di mi vida por él o por ella. Así que esa persona, creyendo en Cristo y aceptando el regalo de la salvación, es salva, y entonces se aplica la redención a esa persona. Así que hablamos, hermanos, del término redención
como aquella compra que se hace en el mercado de esclavitud, del pecado del mundo, pero también la compra del mercado, es decir, haber sido comprados por Cristo y rescatados, sacados, extraídos del mundo. Vivimos en el mundo porque aquí nacimos y algún día vamos a ir a nuestra patria celestial, porque ustedes y yo hemos de recordar, amados hermanos, que estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Gracias a que Cristo nos compró, nos redimió, pagó el precio, el rescate por nuestra alma para darnos la salvación. Él nos selló con su Espíritu Santo y nos dijo, tú naciste en este mundo, pero ya no tienes tu porvenir ni tu futuro en este mundo. Cuando mueras, tu cuerpo se va a quedar en esta tierra, pero tu alma seguirá viviendo en la patria celestial. Pablo declaró, ¿cómo dice el versículo? Cuando Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. De allá somos, hermano. Somos de aquí, pero vamos para allá. Y ya no hay vuelta, ya no hay vuelta atrás. Así que eso fue lo que miramos la semana pasada. Vamos a concluir con el punto número 3. Ya miramos las dos ideas de la redención. Miramos también la semana anterior 3 significados de la redención. Y finalmente vamos a ver los efectos de la redención. Número 1, si me acompaña a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Nos vamos a dar cuenta, o más bien a recordar, que gracias a Dios, a través de la redención, llevado a cabo este acto. La redención, hermanos, quiero decirles que es un acto, no es un proceso. Un proceso es una acción que lleva tiempo y un acto es algo instantáneo en el momento. Y la salvación, hermanos, no es un proceso porque no es por obras, no es algo que se está llevando a cabo el resto de nuestra vida cuando creímos en Cristo. Y eso, no, la salvación es un acto en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos y creímos por fe sin haberle visto, pero creímos en la obra redentora, reconciliadora, salvadora, que nos adoptó como hijos de Dios y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. En ese mismo instante fuimos salvos. Ahí es donde debió haber dicho amén. En ese mismo instante es cuando fuimos salvos. Así que gracias a la redención, hermanos, hemos sido declarados justos, como si nunca hubiésemos hecho nada en contra de Dios. Pablo lo declara en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 dice la Biblia lo siguiente. Romanos 3, 24, ya lo miramos en el estudio bíblico de los miércoles. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente a través de su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate, mediante la compra que Cristo hizo de su alma y de la mía, mediante el pago del precio que se requirió para que usted y yo no sufriéramos la pena del pecado, que es la condenación en el infierno. La redención, hemos sido justificados, declarados justos por Dios, como si nunca hubiésemos pecado en contra de él, mediante, dijo Pablo, mediante, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? La redención, hermanos, la compra, la liberación, el rescate que Cristo hizo y el pago por su alma y por la mía, lo llevó a cabo el Señor Jesucristo. No hay nadie más y no hay nada ni nadie que pueda cumplir con estos requerimientos. Nadie. La Madre Teresa de Calcuta, hermanos, no tuvo capacidad ni tiene capacidad para redimir a un alma que está condenada, ni Juan Pablo II con todo y su beatificación, ni el Papa en turno, ni ninguna denominación, ni ninguna iglesia, ni ningún proceder meramente bondadoso de una persona logrará que sus méritos logren abrir las puertas del cielo o logren comprar y pagar el precio de su alma como Cristo lo hizo. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga tal cosa.
pero sí encontramos versículos como estos que nos dice que somos justificados y somos redimidos mediante la redención que es en Cristo Jesús y por gracia. ¿Se da cuenta? Hemos sido justificados gratuitamente. No nos ha costado, hermano. No nos ha costado, porque la justificación o la redención o la salvación es un don de Dios, es un regalo que usted y yo hemos decidido aceptarlo por fe gratuitamente. Yo no sé, yo no entiendo cómo hay personas que dicen que están trabajando, que están luchando, que están tratando de lograr cumplir con ciertos requisitos que quién sabe quién les habrá estipulado para lograr la seguridad de salvación. Hace tiempo estábamos tocando puertas y salió una señora. Yo le preguntaba, señora, ¿está usted segura de que cuando fallezca va a ir a la gloria de Dios? Dice, pues en eso estoy tratando. Yo voy a una iglesia pentecostal, me dijo Pentecostés, y estoy tratando de cumplir con todo lo que Dios demanda para finalmente a ver si logro que Dios me abra las puertas del cielo y me justifique. Le digo, pues no, anda muy errada en base a la Biblia, que Dios no dice eso. Y no porque haya sido ella Pentecostés, me refiero, hay personas que dicen que pertenecen a la Iglesia Bautista y a cualquier otra denominación evangélica que en algunos casos no tienen la seguridad de salvación y creen que la salvación la van a obtener mediante tantas ocasiones que asisten a la iglesia. Hay hermanos que yo les he preguntado, hermano, ¿cómo está su vida espiritual? Dice, pues estoy mal, yo creo que ya no soy cristiano porque tengo muchos años de que no voy a la iglesia, me dijo un hombre un día. Dice, así que pues no creo que vaya a irme al cielo porque yo acepté a Cristo en tal año y era muy ferviente, muy activo en mi iglesia, pero ya me alejé de las cosas de Dios. Tengo muchos años, 5 o 6 años que no voy a la iglesia, entonces yo creo que ya dejé de ser cristiano. No, la redención, hermanos, no se pierde, es una compra. Esa la llevó a cabo el Señor Jesucristo. Y no depende de lo que usted y yo hagamos, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Claramente, una persona que realmente ha sido redimida, ha sido comprada, ha sido declarada justa por parte de Dios, pues realmente es porque ha habido una transformación total y completa en el corazón de esa persona que la ha logrado llevar a cabo el Espíritu Santo cuando vio el corazón genuino y sincero de ese hombre, de esa mujer. Cuando la persona no es sincera y no es genuina, no hay un arrepentimiento sincero, pues realmente esa persona no es salva, aunque diga que ya aceptó a Cristo. Sin embargo, hermano, la Escritura nos dice que gracias a la redención de Cristo somos justificados. Número 2, hay otro efecto, hermanos, que tiene y que proviene de la redención, y es que a través de la redención de Cristo para con usted y para conmigo, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias al rescate, a la compra y a la liberación por medio de la redención en Cristo, usted y yo hemos sido perdonados. Dice en la Biblia, Efesios capítulo 1, Efesios 1:7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo, Efesios 1:7, aquí está. Dice, en quien tenemos redención, dijo Pablo, en quien tenemos la redención, el rescate, la compra, la liberación por medio de su muerte. Dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que a través de la redención de Cristo, hermanos, que ha derramado su sangre y ha pagado con su sangre para liberarnos, dice, hemos obtenido el perdón de los pecados a través de la redención. Gloria al Señor, hermano. Un día estábamos trabajando allá en la misión Palabra Viva. Hermano Venancio seguramente ha de recordar cuando estuvieron allá con nosotros en Tijuana. Y había contratado a un herrero que vivía ahí en la colonia para que hiciera las rejas de un puentecito que no recuerdo quién hizo el puente. Era un puente de concreto para cruzar un arroyito y entrar al templo, pero pues nos faltaban rejas para no irnos a los lados y subir unos escaloncitos. Y fue el herrero y tomó medidas. ¿Y cuánto me sale? Le dije, pues tanto. Me dice, ok, véngase la siguiente semana, le digo, para que haga el trabajo. Y fue, y yo me daba mis vueltas cuando yo estaba trabajando en lo secular, y me daba mis vueltas por las tardecitas cuando salía del trabajo y lo miraba y me quedaba con él ahí a ayudarle en lo que podía. Y total, que ya hizo su trabajo en pocos días.
Y ya cuando le pagué, entonces dije, voy a hablarle de Cristo, ¿no? No podemos dejar a que se vaya este hombre sin testificarle. Y le comencé a hablar de Cristo y me decía, mire, hay algo que yo no entiendo. Dice, y yo creo que Dios no lo va a hacer. Dice, yo soy muy pecador. Y yo he cometido pecados muy grandes en mi vida que yo creo que Dios no me va a perdonar. Y yo, ¿cómo estás seguro que no? ¿Ya leyó la Biblia? Pues no. ¿Ya le han explicado que no se puede? No, entonces, ¿por qué cree que Dios no le puede perdonar? Dice, porque mi pecado es muy grande, muy espantoso. Continué hablándole del amor de Dios, continué hablándole del perdón de Dios. Le leí pasajes como estos que a través del rescate, del pago, de la redención, de la obra redentora de Cristo, dice, obtenemos el perdón de los pecados. Pedro predicó en uno de sus sermones recién lleno del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 3. Y él predicaba y decía, arrepentíos para que sean borrados, perdonados vuestros pecados. Es creer en la redención que llevó a cabo el Señor Jesucristo y en arrepentimiento creer en Él. Y es a través de ese rescate, de esa liberación, de ese pago que Cristo hizo, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Aquel hombre se quedaba sorprendido y decía, ¿es verdad que Cristo puede perdonarme? Le digo, claro que sí. Hay un solo pecado que no se perdona, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y en alguna otra ocasión hablaremos de eso. Pero todos los pecados, lo que usted haya cometido, todos Dios los perdona, ya no los reprocha. Así que gracias a la redención de nuestras almas, hermanos, que llevó a cabo el Señor Jesucristo, obtenemos el perdón de nuestros pecados. El pasaje que leímos para comenzar la predicación, Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, dice, el perdón de los pecados. Mire, hermano, cuando usted y yo creímos en Cristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, Él nos rescató, pagó el precio de nuestro pecado en ese mismo instante, en ese mismo acto, nos liberó y nos perdonó. Gloria al Señor. Somos libres de todo pecado y de toda condenación. Todos los pecados nos han sido perdonados. Hemos sido liberados. Un día que estaba predicando en la cárcel, recuerdo que fui a predicar con otro pastor y otro hermano allá en Ciudad Constitución, Baja California Sur, y había un señor ahí que era un homicida y sin saberlo, después de que se predicó y nos acercamos para hablarles de Cristo, a los que no quisieron levantar su mano para hacerlo, y yo me acerqué con un señor ya mayor de edad, y había matado a un pariente, me parece. Y él decía, Dios no me puede perdonar. Le digo, sí le puede perdonar, no me puede perdonar. Yo maté a alguien. Le digo, pues Dios le puede perdonar. Mira, hay un hombre en la Biblia, le digo, que mató a mucha gente y está en el cielo. David fue un hombre guerrero, fue un hombre de batalla, fue un hombre luchador, fue un hombre con sangre valiente y valeroso, y mató a Goliat y mató a muchos enemigos, y Dios lo perdonó y Dios lo restauró, y hasta Dios permitió que escribiera algunos salmos y le dio la monarquía de su pueblo, el segundo rey. Pablo también, Saulo de Tarso, le digo, el apóstol Pablo, que usted ha de haber leído algún día en algún momento de su vida en la Biblia, ¿verdad? Este hombre fue el autor intelectual de muchos homicidios, incluso debió haber matado a algunos cristianos. Y Dios le perdonó y fue un misionero. Si Dios no lo hubiese perdonado, no hubiera sido misionero, hubiera sido predicador. Dios le puede perdonar lo que usted haya hecho, siempre y cuando usted acepte el regalo de la redención, del rescate que Dios le ofrece por su sangre. Bueno, hermanos, también a través de la redención, dice la Escritura Santa, que nos convertimos en hijos de Dios. Gracias a ese acto de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, usted y yo, al apropiarnos y al tomar ese regalo de la redención, de ese rescate que Cristo hizo por usted y por mí, es que nos convertimos en hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice en la Biblia, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo el yugo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, dice la Biblia, de hijos.
A su debido tiempo, Dios dijo, en ese momento se va a cumplir el plan de la salvación. Cristo vino y nació, transcurrieron todo el tiempo en la eternidad planeado de la salvación y redención, y envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años atrás a nacer, tomar un cuerpo, dice, nacido de mujer, es decir, habiendo nacido de una forma natural como usted y como yo, viniendo a este mercado, naciendo en este mercado, tomando un cuerpo semejante al cual usted y yo tenemos dentro de este mercado que se llama pecado o cosmos, dice la Escritura, y a su debido tiempo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin o con el propósito de recibir la adopción, el nombre de ellos. Así que cuando usted y yo, hermanos, fuimos salvos, el Señor Jesucristo aplicó el rescate y la liberación por su sangre, por su muerte, y en ese momento nos redimió, nos perdonó y nos convertimos en hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que todos somos hijos de Dios. No. Dice la Biblia que hay dos tipos de hijos. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, son hijos de... Ustedes no están haciendo la voluntad de mi Padre, porque si ustedes fueran hijos de mi Padre, harían las mismas obras, y apreciarían las obras que yo estoy haciendo. Pero como no las aprecian, las reprenden. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Un hijo del diablo, al creer en Cristo, se convierte en hijo de Dios. Pero un hijo de Dios ya no puede convertirse en hijo del diablo. No se puede perder la salvación. Es algo muy seguro que tenemos en Cristo. Así que a través de la redención, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Mi hermano, esto es teología, esto es doctrina. No diga, ay, qué enfado. No. Tiene que aprenderlo, tiene que escucharlo, porque si usted es hijo de Dios, usted es creyente, usted necesita saber esto. Romanos capítulo 8, versículo 23, dice la palabra del Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice Pablo que un día vamos a recibir la adopción y la redención. Ya somos salvos, ya, no vamos a ser salvos, somos ya salvos. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida, tiempo presente, ya tiene la salvación. El que cree no es condenado, no dice no será condenado. Así que ya somos salvos, pero nuestra salvación se va a consumar cuando entremos en la presencia de Dios. Ya somos hijos de Dios, pero la adopción se va a consumar cuando estemos en su presencia. Ya somos redimidos por la sangre de Cristo, pero se va a consumar nuestra redención cuando estemos el entrar en el cielo. Así que a través de la redención, del rescate o del pago, la liberación que Cristo hizo por usted y por mí, cuando nosotros creímos en Él, entonces fuimos convertidos en hijos de Dios. Si usted me está escuchando y no ha aceptado a Cristo, si usted es una persona que ha creído en Dios, pero aún no ha recibido el regalo de la salvación, usted necesita convertirse en hijo de Dios a través de aceptar el regalo de la salvación que Cristo ha dispuesto para usted y para todo aquel que cree. Bueno, gracias a la redención también, hermanos, pasamos a ser propiedad de Dios. Esto es maravilloso porque el ser humano tenemos muchas necesidades, el ser humano en una manera general y natural. Y el ser humano necesita desarrollar el sentido de pertenencia. Cuando una persona no desarrolla ese sentido de que pertenece a algo o a alguien, esa persona se pone triste, vive deprimida, vive amargada hasta en un momento dado, porque no haya cabida en ningún lugar. Siempre tendrá que saber que se va a encontrar o que su vida se está desarrollando entre afines, es decir, entre otras personas
afines a ella, quizás a sus gustos, a su creencia, a sus prácticas, a su proceder, a su creencia, a su doctrina, a su fe. Qué maravilloso, hermanos, es saber que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Qué maravilloso es saber que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de la fe. Qué maravilloso es tener conciencia, conocimiento de que una vez convertidos a Cristo hemos pasado a ser propiedad de Dios. Dios nos ha marcado, es decir, nos ha sellado cuando creímos en el evangelio de la gracia de Dios, cuando escuchamos el mensaje de la salvación y por gracia creímos en Cristo para ser salvos. Vino el Espíritu de Dios a nuestra vida y nos salvó, nos hizo renacer, nos transformó y Dios nos selló, nos marcó con la presencia de su Espíritu Santo y ahora somos propiedad de Él. El cristiano puede vivir feliz, hermanos, porque le pertenecemos a Dios. Gracias a la redención. Primera a los Corintios, mira este pasaje, usted y yo lo conocemos. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera a los Corintios 6, 19. Dice la Biblia, Primera a los Corintios 6, 19. ¿O ignoráis? Le dijo Pablo a los griegos de Corinto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y en nosotros? El Espíritu de Dios. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, tanto el Espíritu Santo como el cuerpo. Dice, y que no sois vuestros. Ya no te perteneces. Versículo 20 dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que gracias a la compra, hermanos, hemos sido comprados, hemos sido redimidos. El Señor Jesucristo pagó el precio de su vida, de su alma. Lo liberó, me liberó de la condenación del infierno. Gloria a Dios. Usted y yo y cualquier persona que hayamos creído en la persona y preciosa persona divina de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y le hemos recibido en nuestro interior como tal, Él nos ha comprado, a través de la redención, Él pagó el precio de su vida, de su alma, para toda la eternidad, salvarnos y mantenernos a su lado por toda la eternidad. Y claro, pasamos a ser propiedad de Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra alma. Y le pertenecemos a Él. Somos de Él. No podemos eludir, hermanos, esa gracia, ese hecho. Si Él pagó, le pertenecemos. Si usted va al mercado o usted va a algún lugar y usted compra un artículo, usted paga el precio, el artículo pues no se lo deja. ¿Verdad que no? Al mercado se lo deja la cajera. Oiga, pues ahí le dejo el de este. ¿Por qué? Pues es suyo, lléveselo, usted pagó. No, pues nomás vine a gastar dinero. No es razonable, no es lógico. Lo que usted y yo compramos en el mercado es porque lo necesitamos y porque es propiedad de nosotros. Una vez pagando, ese artículo, ese enser, pues es nuestro. Es nuestro. Dios pagó el precio de su alma a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y entonces automáticamente pasamos a ser propiedad de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Isaías 43:1 también, si vamos al Antiguo Testamento, ya voy a entrar a la parte final. Isaías capítulo 43:1 de Isaías, dice la Biblia, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te rescaté, yo te compré, yo pagué el precio, yo te liberé. Dice, y te puse nombre, mío eres tú. Yo te puse un nombre, te redimí, te puse nombre porque eres mío. Somos propiedad de Dios, hermano. Dios nos conoce, Dios me conoce a mí por Carlos Enrique Rojí Cornejo, pero Dios tiene un nombre, Dios me va a cambiar mi nombre. Cuando estemos dice la Biblia que hay un nombre nuevo que Dios nos dará cuando entremos a su presencia. Dios nos conoce por nombre y ¿sabe por qué puede hacer eso? Porque somos propiedad de Él. Le pertenecemos. Y por último, hermanos, gracias a la redención a través de Cristo, la compra, el rescate y el pago que Él hizo por nuestras almas,
pues nos hace aptos para cantar un nuevo cántico. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, nos recuerda la palabra del Señor lo siguiente, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Bueno, Juan está describiendo lo que vio y lo que oyó allá en el cielo. Para él ya pasó porque lo vio que estaba ocurriendo, pero esto está en el futuro todavía. Y dice Juan que él vio a muchas voces y a muchas personas allá en el cielo que cantaban. Cuando hubo tomado el librito, dice versículo 8, dice los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dice, todos tenían arpas, eran músicos, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Y has puesto cántico nuevo, dice la Escritura. ¿Sabe qué, hermano? Gracias a la redención, a la compra, el rescate que Cristo hizo por nosotros, nos hace aptos para un día vamos a estar en el cielo y le vamos a cantar un canto. Y no serán cantos, hermanos, de Jesús Adrián Romero, ni de ese tipo de música. Será un cántico nuevo. Serán himnos, cantos, hermanos, compuestos en el cielo. Tanto la música como la letra, digno, la letra ya está escrita. Digno eres. En otros pasajes nos dice que cantan los hermanos y las almas, digno eres de recibir la gloria y la honra. En este canto dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Mira, hermano, está hablando de aspectos doctrinales, teológicos profundos. No están hablando la letra de este cántico que oyó Juan allá, que los ojitos se les iban para atrás, ¿verdad? De la emoción. No está hablando de ese tipo de música. Hablando de adoración suprema a Dios, no de cualquier cosa que se nos ocurre a veces a los cristianos para ofrecerle a Dios, creyendo que Dios se conforma con cualquier tipo de musiquilla, de música. No, estos son cantos de adoración al Señor. Nos hace aptos, hermanos, para cantar un cántico nuevo. Nos libera del temor a través de la redención y genera gozo y un caminar en santidad. Gracias. Hemos sido redimidos. No le agradece a Dios, hermanos, todos los días, hermano, hermana, muchachos, me escuchan en la transmisión o en la grabación en todo caso. No le da gracias a Dios, no solamente por la salvación. Señor, gracias porque me salvaste. A veces, que suena a veces ya muy trillado, ¿verdad? Señor, gracias por la salvación, pero debe de haber una conciencia, Señor, gracias porque me salvaste. Y no quiero que llegue yo a decirlo de una forma mecánica o por una costumbre, sino realmente, Señor, te agradezco y te reconozco y te doy la gloria porque tuviste piedad de mí y me has salvado con tu sangre preciosa. Que no se vuelva algo mecánico, algo trillado, el dar gracias a Dios por la salvación, que sea algo realmente que salga del corazón. Gracias a Dios hemos sido rescatados. Alguien pagó el precio por nuestro pecado para liberarnos de la condenación del infierno. Y gracias a eso, no, somos propiedad de Dios. Debemos de vivir como Dios manda. Debemos de vivir bajo los preceptos divinos, no a las normatividades del ser humano, sino en base a la palabra de Dios, en un andar de santidad y de gozo. Amén. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias por su